nos diga cuál es el día que vamos a eliminar de la semana. Y después me cuenta y hacemos entonces un promedio. ¿Sí, Miguel? Profe, y una consulta, el tiempo de las clases sería lo mismo, ¿correcto? Sería la misma. Ok, y la dinámica de la clase sería tipo, usted explicándonos el tema y conversando sobre el material que nos dé, Sí. o sería eso y tendremos que elaborar trabajos, investigaciones. Ya, ok. Bien, a ver, la metodología, ya los que han trabajado conmigo virtualmente saben que el curso se compone de estudios de casos, ¿sí? Son estudios de caso, creo que acá tengo de 4 a 5 estudios de caso que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Para que sea lo más práctico posible. También hay cuestionarios online, ¿verdad? Que también han trabajado los que han estado conmigo virtualmente, se le hace un cuestionario online, ¿verdad? Es una prueba sumativa. Y la mayor parte entonces son estudios de caso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una exposición digital de un tema que se le asignará. Tenemos tareas como tareas de investigación, como glosarios y otros puntos. Y lo más importante son los estudios de caso, porque son estudios de caso basados en situaciones reales, ¿verdad? Y experiencias propias, ¿ya? Que se colocan y se trabaja de manera colaborativamente, o sea, un trabajo colaborativo o trabajo en equipo. Se forman los grupos y al final tienen un proyecto final que sería, pues, ahí se le dan las indicaciones, ¿no? De preparar un plan de gestión. ¿De qué se trata la gestión integral de residuos de la manera más práctica? Es elaborar un plan de gestión integral para una empresa. Ustedes, si ahora que se presenten y me dicen dónde trabajan, pues todas las empresas deberían tener, ¿verdad?, un plan de gestión de residuos, ¿ya?, para poder, pues, minimizar, ¿verdad?, los residuos, optimizar, reciclar, reutilizar, inclusive desde el inicio, ¿verdad?, que uno es la reducción y después serían las compras responsables. Entonces, todo eso entraría en un plan de gestión integral de residuos. Eso sería la metodología. Es exposición digital, oral, tareas, cuestionarios online y estudios de caso. Hay trabajos individuales como trabajos grupales. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra consulta sobre la metodología? Bien. Creo que no. ¿No? Bien, entonces vamos con lo de los días, que es importante para poder iniciar con la clase. A ver, con los días. Yo creo que la mayoría está de acuerdo con que se elimine el día viernes, ¿no? ¿Lo tienen ahí? Sí, Sí, señora, viernes, los que escribimos votamos por eliminar el viernes. eliminar el viernes. Ok, ok. Entonces nos quedamos con lunes, miércoles y así le queda trabajo para, o sea, para hacer sus trabajos del viernes, pues del miércoles al lunes. Ok, perfecto. Entonces vamos a quedar así. Vamos entonces a quedar en 8 clases, para que no sean las 6, 8 clases, ¿verdad? En vez de las 6 clases, 8 clases. No sé, entonces la hacemos corrido de una vez. ¿Sí? La hacemos corrido de una vez. Sí. Y terminamos. Sí. Disculpe, no sé si no le escuché, ¿por qué se redujeron las clases a 8? ¿Cuál es la razón? Sí, les comentaba al inicio que hoy recibí la llamada del rector McPherson, en donde me comentaba de que la universidad
ha tenido una matrícula prácticamente de 15 a 20%. O sea, ni siquiera el 50% se cayó prácticamente el 70, 75% de la matrícula. Entonces, a raíz de eso, ellos, es más, estaban en una negociación, se iban a cerrar las carreras por este año. Pero en vista de que habían, pues, estudiantes de que efectivamente hicieron su esfuerzo por matricularse y tienen toda la intención y toda la, pues, el ánimo de continuar con su carrera de maestría, ellos decidieron entonces hacer, pues, las clases tutoriales. O sea, en vez de ser 12 clases, se cambiaron a 6 clases. Y eso, bueno, ustedes son jóvenes, ustedes ninguno estudió en ULACIT, ¿verdad? En ULACIT y en la Latina se trabaja de esa manera. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Cuando se tiene esa situación, se trabaja entonces de forma tutorial y se va a la mitad de las clases, ¿ya? Es por eso la situación, por eso. Ahora, eso, como él me dijo, eso puede cambiar, pero por ahora esa es la directriz. Esa es la directriz que tenemos. Muchas gracias. Una consulta. Disculpa, Miguel, para terminar. Ajá. En ese sentido, entonces, las clases irían solo hasta la mitad del mes. Dependemos o sea, vamos a dar 8 clases. Solamente que se va a correr un poco más porque ahora yo tengo que contabilizar porque no vamos a tener los viernes, o sea, va a ser lo mismo. Lunes, vamos a contar las 8 clases, que sea lunes, miércoles, lunes, miércoles, lunes, miércoles, no sé cuándo termina, alguien tiene un calendario. Chicos, Sí. serían las 4 semanas saltándonos un día. O sea, Exactamente. Ah, ya entiendo. O sea, no hay una reducción del tiempo, simplemente es que se elimina una clase semanal. Exactamente. La última clase sería 29 de julio. Exacto, Sí, es bueno. Correcto, la última semana 29 de julio. Exacto. Muchas gracias, profe Aclarada. Profesora, y en caso, no sé si me escuchan. Sí, ¿Me escuchan? dígame. ¿Sí? Si en caso tal nosotros queremos, por X y motivo, dar una clase, por decir así, extra un viernes, ¿se puede? Uh-huh. Sí, siempre digo, me avisamos con tiempo, el miércoles me tienen que avisar con tiempo y se decide, porque para eso es el consenso, ¿no? Todos no podemos estar, o sea, lo que digo es que, o sea, no podemos quedar ahora en que sea lunes, miércoles y después deciden, no, ya no queremos más miércoles, ahora queremos viernes. Sí puede haber excepciones, No, ¿verdad? si queremos, digamos, que se haga una tercera clase a la semana porque hay algún tema que queramos. Ah, no, sí, por supuesto que sí. Sí. Ahí estoy creando el grupo del WhatsApp. Los que no le haya llegado invitación. O lo que podemos hacer es que esa clase del viernes que no se daría, la podemos tener para consultas. Ya, un espacio de consultas, en donde a lo mejor no entraríamos a un Zoom, ya, pero se abriría un foro, ¿sí? Para consultas, cualquiera que ustedes tengan, pues a bien, pues dar, ¿no? Okay. ¿Alguien que no le haya llegado la invitación a al grupo? ¿Cuál es ese? ¿Qué grupo es ese? Un grupo en WhatsApp de gestión de residuos para... Ah, sí, sí. Miguel, yo creo que a mí no me ha llegado. Sobeida, déjame ver. Hola, Sobeida. Hola. Sí, sí te agregué. Sí. Ya, listo, ok.
Voy a apuntar, déjenme buscar algo, porque voy a apuntar entonces la fecha que me dieron. Lunes, miércoles y terminamos, ¿qué? 29 De julio, 29. 29 de julio. Ya, ok. Es para poder hacer entonces las anotaciones y los cambios. Bien, vamos entonces a que ustedes, por favor, si dicen entonces, ¿cuáles son las expectativas? Y quiero a uno por uno que me digan cuáles son las expectativas del curso y qué entienden ustedes por una gestión integral de residuos. Hemos hablado tanto de gestión, ¿verdad? De algo, pero ¿qué es una gestión integral de residuos? Su nombre, ¿verdad? Las expectativas que tienen sobre este curso y qué es para ustedes o qué conocimiento tienen sobre la gestión integral de residuos. No sé si empezamos, voy a empezar aquí mismo que ya tengo la Jennifer. ¿Jennifer está o no está? Jennifer no está. Noris. ¿Noris? Sí, profesora. Ajá. ¿Cuál era la pregunta y me disculpa? Su nombre, porque Ok. todos sí, su nombre, su profesión, cuáles son las expectativas del curso y qué entiende usted por gestión integral de residuos, qué entiende, si tiene conocimiento, cuál es su experiencia acerca de ese tema. Bueno, mi nombre es Nori Cerrú. Soy licenciada en Biología, egresada de la Universidad de Panamá. Soy profesora a nivel medio y premedio de Ciencias Naturales y Ciencias Integrales. Laboro en la regional de San Miguelito y como gestión integral de los residuos comprendo qué es el manejo de la disposición de los desechos hasta que llegue a su destino final. Y mi experiencia más que todo fue, bueno, al inicio como algo, que vaya, ¿qué puedo decir? No negativo, pero fue un poco complicado, porque como laboro en un colegio, en la época hice un programa de residuos sólidos con las botellas plásticas y contacté a una chica por una asociación, ANCON, y entonces como el colegio es en Veracruz, en el momento sí se dieron todos los contactos y todo para que se retiraran los residuos y bueno, el material que habíamos reciclado y le habíamos quitado las etiquetas y todo aquello, y después al final la persona no lo fue a retirar porque la zona era un tanto peligrosa, porque no tenían transporte, y bueno, hubieron miles de excusas y entonces el encargado en ese momento era el supervisor del colegio, dijo que no era recomendable que hiciéramos este tipo de, pero sí lo utilizamos en otras cosas como en hacer algunos cestos y bueno, finalmente no tuvo una buena experiencia, pero en el fondo sí creo que con los niños logré el objetivo que era reciclarle los envases, pues es lo que tengo que aportar. Ok. Bien, gracias, Noris. Rafael Cobos. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Rafael Cobos. Soy licenciado en Biología de la Universidad de Pamplona, en Colombia. Con respecto a las expectativas que tengo del curso, pues es conocer a fondo todos los procesos, todo lo que pueda servir, obviamente, adquirir mayores herramientas del tema y lo poco que conozco del tema o lo que me sugiere el nombre es entender en sí los residuos desde su generación, cómo es su proceso, cómo es su clasificación y qué hacer con ellos, porque eso es como la noción o lo que me indica más o menos el nombre del curso. Ok, perfecto. Gracias, Rafael. ¿Iván está? Creo que Iván no lo he visto. Marjorie. ¿Aló? ¿Me escucha, profesora? Ah, Iván. Ok, Iván. Sí. ¿Cómo está? Bien. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Iván Escudero. Yo soy egresado de la Universidad de Panamá de licenciatura en arquitectura. Bueno, laboro en el gobierno, en descentralización de Arraiján. Dentro de las expectativas que tengo, primero es conocer cómo es el manejo integral de los residuos,
ampliar un conocimiento más y poder aplicarlo, ¿no?, en la vida real. De lo que es gestión integral, bueno, voy a empezar a conocer cómo se maneja el proceso global, ¿no?, de todo lo que es residuos. Pienso que es mucho más allá de lo que uno se imagina que es, o que uno nada más lo relaciona con lo que es basura, pero pienso que también puede ser que sea otro tipo de residuo, ¿no? Ok. Ya sería todo. Ajá. Gracias, Iván. Marjorie. Buenas tardes, mi nombre es Mario Estrada, soy microbióloga por orientación en parasitología de la Universidad de Panamá, investigadora asociada de la Universidad de Panamá, y bueno, laboro como asesora científica en el área de biología molecular, y bueno, en realidad con respecto al tema, solamente lo básico que recibí cuando estaba comenzando mi licenciatura, pero imagino la gran importancia que tiene para prevenir algún riesgo al medio ambiente como a la salud de las personas, el acumular grandes cantidades de residuos. Ok, gracias. Miguel. Buenas noches, compañeros, profesora. Mi nombre es Miguel Forero, yo soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, y laboro en la empresa Suez, que actualmente está con el tema de la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Panamá. Y bueno, dentro de lo que hago en la empresa, también está un poco, yo trabajo más que todo en la parte comercial, entonces la empresa Suez, además de trabajar con aguas residuales, también trabaja mucho con el tema de residuos sólidos en otros países, por el cual me he empapado bastante con el tema de residuos, de tratamiento y con el tema de la gestión acá en Panamá. Expectativas de la clase, bueno, reforzar un poco de lo que ya sé. Sé que la gestión integral de los residuos envuelve muchas cosas, desde lo que es la generación de los residuos, cómo disminuirlo, temas de reciclaje, la verificación de la disposición de cada uno de los residuos sea la correcta, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, he podido, digamos, en la oficina poder crear un plan de gestión de residuos sólidos a nivel administrativo, pero es un plan que se puede, digamos, hacer en muchos aspectos, tanto en la parte industrial, en la parte oficinas, parte operativas, incluso hasta en la parte de las disposiciones de los rellenos sanitarios. Entonces, creo que eso es más que todo lo que quería aportar. Ok, gracias Miguel. María Camila. Bueno, buenas tardes a todos mis compañeras. Mi nombre es María Camila García, soy bióloga de la Universidad CES, soy de Medellín. En el tema de la gestión integral de residuos he tenido algunas experiencias. Actualmente trabajo para una firma consultora como consultora senior de ambiente y seguridad. Y bueno, en el tema de la gestión de residuos, considero que es como un conjunto de acciones que se ejecutan de manera organizada, tienen procesos sistemáticos para prevenir pues la generación de los mismos, ¿no? Y en caso de que estos ya se hayan generado, entonces otorgarle la mejor alternativa disponible basada en lineamientos, requisitos, previamente establecidos a través de un proceso de planificación, implementación, seguimiento, para evitar riesgos precisamente a la salud e impactos negativos medioambientales. Mis expectativas del curso son precisamente aprender, a pesar de que he trabajado mucho en el tema de consultoría, mi fuerte es el área ambiental, trabajo con plantas, me gusta la botánica, entonces principalmente es como todos los procesos a nivel de flora y fauna, pero nunca he tenido como la experiencia de trabajar con planes de manejo de residuos, sean sólidos o de otro tipo. Entonces, para mí sería bastante interesante esta materia. Muchas gracias a todos. Gracias, María Camila. Noelis Murillo, ¿está? Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes.
egresada de la Universidad de Panamá, licenciada en Turismo Geográfico Ecológico. Las expectativas del curso es sacarle el mayor provecho, aprender muchas de las cosas que desconocemos, y entiendo por gestión integral de residuos que es el buen manejo de los residuos. No sabemos, no sabemos algunos la cantidad de vida que pueden tener, los tóxicos que son, y pienso que puede ser el buen manejo de ellos. Gracias. Ok. Gracias, Noelis. ¿Lilia Pinzón está? Sí. Buenas noches, profesora. A Lilia Pinzón casi nunca le veo la cara. Es que no he pagado la luz todavía, profe. Por eso no me ve. Ok, dele. Sí. Bueno, mi nombre es Lilia Pinzón, soy licenciada de Química, egresada de la Universidad de Panamá. Laboro en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y específicamente en el Laboratorio de Química Forense. Y bueno, por gestión integral de residuos, comprendo que no es más que son aspectos relacionados con la generación, separación y el origen de los residuos, y el tratamiento que se le pueden dar a estos. Mis expectativas del curso son absorber el mayor conocimiento y conocer más a fondo, pues, sus clasificaciones, y tratar de ponerlas en práctica también dentro del laboratorio donde trabajo, que se gestionan bastante, en este caso, residuos, y son peligrosos para el ambiente. Yo. Ok. Buenas, Jennifer ya apareció. Ok, Jennifer. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jennifer Castillo, graduada de la Universidad de Panamá. Soy microbióloga con orientación en parasitología, microbiología y parasitología, más que nada en gestión integral de residuos. Para mí es el buen manejo, ya sea de los aspectos ya sea de su generación, hasta que abarque todos los procesos, ya sea de recolección o de transporte, ¿no? Y conocer sobre este también es importante, porque además también se le puede concientizar, dar una concientización a las personas sobre también estas cosas, pues, y aprender yo es una manera también de enseñarle a otras personas. Y bueno, conocer todas esas cosas es sumamente importante. Gracias. Okay. Gracias. Dalis Robinson. ¿No está Dalis? Buenas tardes, profesora, compañeros. Okay. Mi nombre es Dalis Robinson Patiño. Soy licenciada en geógrafo de la Universidad de Panamá. Actualmente estoy trabajando en la Autoridad del Canal de Panamá. La generación integral de residuos para mí es, como ya varios compañeros han dicho también, desde el momento en que se genera el transporte y hasta llegar al tratamiento final. Y también ahora, como hemos visto que el ambiente se ha visto muy afectado, hay muchas empresas, se ha tomado mucha conciencia a nivel mundial de las personas para que este tipo de desechos se manejen de una manera que no produzca riesgos, tanto para el humano o a la salud y al medio ambiente. Mis expectativas del curso son, bueno, ampliar mis conocimientos mucho más sobre el tema, y bueno, también aplicarlo en un momento dado en donde trabajo. Así que eso sería básicamente. Gracias. Okay. Bien, me quedan dos que no están acá, que es Obeida y es Jorge, ¿no? Sí, yo sí estoy, profesora. Ah, ok. Dele, Obeida. Digo que no está en la... En la lista. En la lista. Ajá, sí. Bueno, mi nombre es Obeida Quiroz, soy geógrafa, trabajo actualmente en la Contraloría General. Con respecto al concepto pienso que es aquella trazabilidad de los residuos, involucra tanto la parte de la gestión, recolección y disposición final de esto. También pienso que se debe contemplar un poco más también cómo están creados,
antes de llegar a ser un residuo, qué materiales son menos perjudiciables para el ambiente, para nosotros y todo esto. Con respecto a mis expectativas del curso, pues es aprender lo más que pueda del mismo para ponerlo en práctica más adelante. Pienso que la gestión integral de los residuos es un eslabón importante en la cadena de todo lo que es la gestión ambiental y por lo tanto pienso que es un tema muy importante dentro de nuestra formación. Esas serían mis expectativas. Ok, bien. Creo que me falta Jorge. Buenas tardes, profesora, compañero. Mi nombre es José Vargas, soy egresado de la Universidad Nacional de la licenciatura en Biología con la orientación en microbiología. Actualmente laboro para una cadena de supermercados en la jefatura de control de calidad industrial. Mis expectativas en este curso para mí son muy grandes, ya que está directamente relacionado con lo que llevo de mi trabajo actualmente, y me gustaría saber también un poco más el tema sobre la hora de elaborar un plan, cómo debe ser un buen plan de manejo de residuos, y desde de que generamos el tratamiento, el reciclaje, y a veces, muchas veces pensamos que el residuo es solo los residuos sólidos, la botella, el vidrio, y nos olvidamos de aquellos residuos de líquidos, temas de plantas de tratamiento, sus residuos, que son hasta muchas veces más contaminantes que cualquier otro residuo sólido en la actualidad. Ok, gracias, José. Bien, entonces me queda Jorge. Sí, buenas tardes, profesora, compañeros. Mi nombre es Jorge Jiménez. Soy arquitecto egresado de la Universidad Interamericana de Panamá. Actualmente trabajo en el Ministerio de Salud en la Dirección de Infraestructura. Lo que entiendo por la gestión integral de residuos, como han dicho la mayoría de los compañeros, el manejo de los residuos aún desde antes que lleguen a nuestras manos y dispongamos del producto, pues planear cómo se va a disponer de ellos y el ciclo completo hasta su disposición final, ¿verdad? Y si es posible reciclarlos o producir energía con ellos o cómo se van a disponer. Y las expectativas que tengo, bueno, enriquecer mis conocimientos al respecto de los residuos, porque a través de la carrera de arquitectura y sobre todo aquí de la maestría hemos visto los residuos de diferentes perspectivas, los sólidos, los líquidos, los hospitalarios, pero ahora pienso que la idea de la materia es darle una perspectiva más completa, integral, y aplicarla al trabajo, a la vida personal, con la sociedad, etc. Ok. Bien. Profe, saco yo. ¿Quién falta? Oriana. Sí, a ver. No, yo no me llamo Oriana, yo me llamo Yanelit Ruiz, pero sin querer ingresé por otra cuenta al Zoom. Ok. ¿Me dijo que su nombre es? Mi nombre es Yanelit Ruiz. Yanelit Ruiz. Okay. Y yo soy de profesión internacionalista, egresada de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires y actualmente trabajo en ONU Medio Ambiente. Y bueno, mi expectativa de la materia, como ya lo han mencionado todos, es tener un panorama más a detalle de qué implica toda la gestión integral de residuos. Ok. Bien. Profesora. Sí, Donald. Donald. Oye, pues está lleno esto. Ok, Donald. Sí, todavía, yo no aparezco en lista todavía, pero para que sepa que estoy en el curso también. Ok. Mi nombre es Donald Tejada, tengo una licenciatura en Administración de Empresas, egresado de la Universidad de Panamá. Lo que entiendo por gestión integral de los residuos es que, o sea, son todos los aspectos relacionados con la generación, separación y tratamiento de todo lo que son los residuos hasta su disposición final, pues. Y la expectativa que tengo conocer sobre métodos actuales de planes de manejo integral de todo este tipo de residuos y así pues. Ok, gracias Donald. Bien, vamos entonces
a ver si podemos, antes de ir a diapositivas y el mismo plan y el contenido de qué es lo que vamos a hacer algunas aclaraciones, anotaciones. Primero, hay una confusión en la literatura que habla de residuos y de desechos, primero como que si fuera lo mismo, ¿cierto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo residuo que desecho? No. No, yo no lo creería, porque yo entiendo como por residuo algo que se puede reciclar o que se puede hacer algo con el mismo, y un desecho es netamente como, digamos, no sé si en el caso de los lixiviados de los basureros o demás, que son cosas que no tienen uso alguno posterior a... Así es. Pero lastimosamente en la literatura, porque ustedes saben, a ver, los términos y la misma ciencia evoluciona a medida de que se van, ¿verdad?, haciendo pues investigaciones, y eso entonces va cambiando, por lo cual hay mucha literatura todavía que habla de desechos como que si fueran residuos, ¿verdad?, y de residuos como que si fueran desechos. Pero aclarado es que los residuos efectivamente es un residuo que puede tener, que todavía tiene valor, ¿sí?, y que puede entonces o reutilizarse o reciclarse para un posterior uso. Y el desecho, como efectivamente lo dijo Mauricio, es algo que ya no tiene uso, y por lo general se utiliza para desechos hospitalarios, ¿verdad?, desechos líquidos, que tiene que ver entonces que son líquidos contaminantes, ¿ya? De eso entonces hablamos. Después también tendríamos que hablar del ciclo de vida del proyecto, del producto. Nosotros teníamos una concepción de que el producto tenía un ciclo que se imaginaba, se diseñaba, se producía, se distribuía, y después que se hacía, se botaba, ¿cierto? Pues eso pues ha cambiado. Y nosotros ahora tenemos lo que se llama la famosa economía circular, en donde ya ese ciclo del proyecto ya no es lineal, sino es circular. O sea que nosotros, ¿verdad?, diseñamos, producimos, distribuimos, ¿verdad?, lo usamos, y después entonces lo tenemos que volver, ¿verdad?, a usar o reutilizar. Entonces, esas 3 R's que nosotros tanto conocemos como reducir, ¿verdad?, recuperar o reutilizar y reciclar, se han cambiado por muchas más R's. Y yo quisiera saber qué otras R's ustedes conocen. Reparar. Reparar, exactamente. Ese reparar ha quedado prácticamente en el olvido, porque es una de las profesiones que ha salido prácticamente del mercado laboral. Y en ese sentido tenemos, por ejemplo, ¿a quién? A ver, a modistas, a sastres, a zapateros. ¿Se acuerdan las personas que afilaban los cuchillos? ¿Ya? Entonces, se han quedado varias profesiones que hacían este tipo de reparación. Y ya hoy en día las personas no quieren reparar, ¿verdad?, sino comprar nuevamente el producto. Entonces, esa R se ha integrado. ¿Qué otra R se ha integrado? Reemplazar. Reemplazar. ¿Pero qué significa reemplazar? A ver. Bueno, para mí reemplazar sería, por decirlo, darle un mantenimiento a un equipo o un mantenimiento a un área boscosa, teniendo en cuenta si es por lo menos en un equipo o en una planta, por decirlo así, si es agresivo para el medio ambiente o para nuestra salud, reemplazar algún equipo que esté deteriorado. Ok, pero que ese reemplazo no implique la compra de otro, sino sería, ¿verdad?, el mantenimiento preventivo. No. Ok. Entonces, tenemos entonces la reducción, ¿verdad? Tenemos y si les hablo de la recuperación, que no es reutilización, ¿qué me dirían de la recuperación? Sería como aprovechar ese residuo en otro proceso.
Como por dar un ejemplo, las aguas residuales, con ellas yo puedo crear biogás y generar energía. Ok, cuando hablamos de recuperación, que no es lo mismo que reutilización, es recuperar algo que se encuentre en otro proceso para utilizarlo en otro. Por ejemplo, si yo estoy en una construcción y una empresa constructora pues tiene residuos de PVC, viene otra empresa, recupera eso y lo utiliza entonces para otro tipo de proceso, ¿ya? Okay. Entonces, es una parte de recuperar. Entonces, si han integrado varias R's que han salido y así, son como 9 R's, que ahora después vamos a hablar de eso, exacto, que se han integrado a este proceso de la gestión integral de residuos. Otro de los términos que han cambiado es, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos cómo se clasifican los residuos. Y los primeros que nosotros nos acordamos en la primaria es que nos decían, bueno, es que los residuos son orgánicos e inorgánicos. ¿Cierto? ¿Ya? Eso era una de las primeras pues, definiciones que nos daban. Pero después esto ha ido evolucionando y sabemos que entonces esa clasificación se puede dar según su origen, según su composición, ¿verdad? Y ahora resulta que nosotros podemos tener residuos que son aprovechables, ¿verdad? Y residuos que son no aprovechables, ¿sí? Y así una serie, ¿verdad?, de clasificaciones que es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un plan, ¿verdad?, de gestión integral de residuos. Bien, vamos a ver si antes de pasar a la presentación yo quiero compartirles, no sé si me das, Miguel, para compartir. Si me permites compartir. Ya voy, que se me olvidó cómo se hace. Pruebe, profesor, a ver si ya le sale. ¿Ya puso compartir? Sí, ya. Ok, ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, esto pues yo lo tenía listo, eran para las 12 clases. Este es el plan, ¿verdad?, de gestión integral de residuos. Aquí estaban las fechas de 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31. Esto yo lo voy a cambiar, yo todavía no lo he subido a la plataforma porque se hicieron los cambios que les acabo de señalar sobre las fechas, ¿no? Pero en general tendríamos entonces el 6 y el 8, el 13 y el 15, el 20 y el 22 y el 27 y el 29. Quedando por fuera la 17, 24 y 31. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, nosotros entonces en esto tenemos un objetivo general que lo que busca es proporcionarles a ustedes conocimientos tanto teóricos y prácticos, así como herramientas en esa gestión, ¿verdad?, de residuos, ¿verdad?, en la maestría de gestión, que le permitan a ustedes, pues, integrarse en equipos, ¿verdad?, de especialistas en la planificación, ejecución, monitoreo, control y mejoras, ¿verdad?, en un sistema de gestión de residuos. Esa sería la parte general, pero específicamente, cuando ustedes hacemos un plan de gestión, nosotros tenemos que identificar los riesgos que representan los residuos para la salud de las personas y el ambiente. Cuando hacemos un plan de gestión integral de residuos, ¿cómo ustedes ven, cómo se hace eso? ¿Cómo usted le dice, porque esto se paga, un gerente de una empresa decide, pues, que, ¿sabes qué? Estoy interesado en hacer reciclaje, hacer una gestión en mi empresa. Entonces usted tiene que demostrarle a él, ¿verdad?, que esa gestión integral, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque hay unos riesgos a la salud y al ambiente de todas las actividades, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, pues hacemos en nuestras diversas empresas, ya sea de servicio o de producción, industria, etc. Entonces, importante identificar los riesgos
potenciales que representan los residuos para la población y el ambiente. También tenemos que saber identificar los residuos peligrosos, ¿verdad? De los residuos sólidos urbanos y su impacto ambiental en la salud. O sea, saber cuáles son, ¿verdad?, peligrosos y no peligrosos. La otra parte importante es armar un plan de educación, de capacitación, ¿verdad?, a todo el personal involucrado en ese manejo de desechos peligrosos, sobre los riesgos a los que están expuestos. Reconocer y aplicar las etapas en el proceso de un manejo adecuado de los residuos en los diferentes establecimientos locales, instituciones públicas o privadas. Porque un plan de gestión se puede aplicar desde una pequeña tiendecita, desde una fonda, a un mall, a una industria, ¿verdad? Solamente que sus residuos tienen diferentes características. Clasificar los residuos, identificar las acciones que vamos a hacer, ese manejo interno, porque está el manejo interno que tenemos dentro de la empresa, pero también tenemos que saber cuál va a ser el manejo externo. O sea, desde la recolección, ¿verdad?, la frecuencia de esa recolección, el tratamiento y la disposición final. Son procesos que tenemos que saber que están ahí. Y por supuesto, aplicar la legislación nacional existente en cuanto al manejo de los residuos. Bien, también es importante que ustedes puedan contar con instrumentos que les permitan esbozar los lineamientos generales de un sistema de gestión, ¿verdad?, para el manejo de los residuos en los sitios de trabajo. Y participar en el equipo de planificaciones estratégicas en la gestión de residuos. La metodología que ya habíamos conversado, pues va a ser sincrónica, que significa que vamos a tener estas conferencias virtuales reales y a tiempo, o sea, sincrónicas, y las asincrónicas, que significa que ustedes van a trabajar en la plataforma con diversas tareas, cuestionarios y estudios de caso. ¿Sí? Esa sería nuestra metodología. La asistencia virtual a clases igual sigue siendo obligatoria, ¿verdad? Para que ustedes puedan, pues, adquirir construir sus aprendizajes. Bien, aquí tenemos entonces, como siempre, la primera semana es la presentación de este programa. Sí. ¿Aló? ¿Estamos bien? Okay. Sí. Bien, entonces tenemos la presentación del programa, que es lo que estoy haciendo con ustedes, ¿verdad? Esta introducción del curso. Y para el miércoles, lo primero que van a hacer, lo tengo que colocar en la plataforma todavía, pero yo les voy a montar un documento que voy a explicar ahora, y ustedes de ahí entonces van a hacer un glosario, ¿sí? Esa va a ser su primera tarea, un glosario donde ustedes van a colocar todas las palabras desconocidas o que simplemente quieran reforzar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los temas. Ustedes son, ¿cuántos salieron forero ahí? Que ya no tengo la plataforma acá abierta. Son 11, 12. Son 2 ustedes, creo. Porque aquí tengo 10. Tengo 14 en el grupo, 15 en el grupo de WhatsApp. 15. Ajá. ¿Conmigo? No, con ustedes son 16. Ah, entonces son 15, ok. Bien, entonces yo voy a leerles los temas. Recordemos que la metodología implica una exposición oral, ¿verdad? Virtual, que lo van a hacer. Voy a ver cuántos temas tenemos. Voy a leer los primeros, ustedes escuchen, para ver qué tema les gustaría, pues, tener para poder exponerlo. Bien, tenemos la clasificación de los residuos, su contaminación ambiental, fuentes de residuos en la comunidad, riesgo, amenaza y vulnerabilidad, y los impactos sociales y económicos de esos residuos sólidos. Ese sería el primer tema, como una introducción a la gestión de los residuos. También tenemos que hablar de la gestión de los residuos urbanos.
Y cuando hablamos urbanos, pues municipales, ¿no? Tenemos que saber cuáles son las características de esos residuos, el manejo al interno del sitio donde se generan, la separación y la segregación, el etiquetado de esos residuos urbanos, la acumulación y el almacenamiento temporal que se debe tener a lo interno. Por eso se habla de la parte interna, ¿verdad? En los residuos urbanos. Yo la voy a compartir, ¿verdad? La UD, en conjunto con el municipio de Panamá, se diseñó, ¿verdad?, lo que es la gestión integral de residuos. Y ellos, pues, eso fue aprobado, pero no se ha implementado. Y uno de los puntos importantes que ellos tienen es la responsabilidad extendida del productor. No sé si han escuchado ese término. ¿Lo han escuchado? ¿No? Bien. No, sí, lo he escuchado, pero sin extendida. Ok. La responsabilidad extendida del productor, que lo que busca es que no solamente somos responsables los consumidores y el Estado, sino que también el distribuidor, el comerciante, esa pequeña fondita, todos tienen responsabilidades. Por lo cual lo que se busca es que cada distribuidor o productor, ¿verdad?, maneje su residuo. Ejemplo, si estamos, tenemos, a ver, Panafoto. Panafoto es un distribuidor, es un comerciante, ¿cierto? Resulta que Panafoto vende todo, bueno, sus televisores, ¿verdad? Sus microwave, etcétera, etcétera. Pero la responsabilidad del residuo, ¿a quién le cae? Al que lo compra. Al que lo compra, al consumidor. El único responsable es el Estado, porque lo tiene que, su frecuencia de recolección, tiene que buscarlo. Y está también en el consumidor, que tiene que ver qué hace con ese producto una vez, ¿verdad?, agote su vida, ¿verdad?, útil, ¿cierto? Entonces lo que busca esto es que el comerciante, una vez el usuario, el consumidor, tenga el producto y ya ese producto dejó de tener valor, se dañó, no sirvió, lo quiere cambiar, lo pueda entregar al comercio y el comercio tendría que hacerse cargo de eso. Entonces, es un poco Movistar, porque Movistar tiene ahora una campaña de que si se te daña el celular o cualquier aparato de estos, tú puedes llevarlo a Movistar y desecharlo ahí. Y ellos se encargan entonces de hacerle una buena disposición. Claro, eso algunas empresas como Casa de las Baterías, que también lo tiene, ¿verdad? Pero es algo opcional, es algo que la empresa como responsabilidad social empresarial lo hace, pero no es una ley. Y lo que buscamos es que sea una ley, en donde ellos están obligados, porque si no tenemos que las personas que son de difícil acceso, imagínense ustedes una persona que vive y que se critican bastante, a esas personas que viven, no sé, en lugares donde no tienen caminos, sino lo que son veredas. Son veredas, y que no tienen cómo sacar esa nevera, y esa nevera no la puede tener un año ahí, no la puede tener un año, porque se le llena de puro, ¿verdad?, de muchos insectos, etcétera. Entonces, él, ¿qué decide hacer? ¿Qué mal decide hacer o qué decide? Pues botarlo a los ríos. Pero nosotros eliminaríamos eso si nosotros efectivamente, una vez que el consumidor termine con eso, llama a Panafoto y le dice, ¿sabes qué? Este producto a mí pues se me terminó, y él tendría que buscarlo. Ahora, eso implicaría lógicamente un porcentaje adicional en la venta. Pues sí, estamos claros de que eso va a ser así. Pero igual nosotros igual tenemos un costo si no hacemos, ¿verdad?, ese procedimiento. Entonces, este capítulo de responsabilidad extendida del productor va a ser una lectura, ¿verdad?, en donde ustedes van a hacer un análisis, ¿verdad?, de esto. Tenemos el tema de compras responsables. ¿Han escuchado el término de compras responsables? Sí, yo sí. Claro. Que se busca, ¿verdad?, de que no solamente nosotros nos enfoquemos en reducir
minimizar, ¿verdad? Reciclar, recuperar, sino que nosotros desde la licitación, ya sea a nivel público, ¿verdad? De Estado, de gobierno, y en empresas privadas, nosotros podamos tener esas compras responsables, ya poniendo en las licitaciones qué tipo de material queremos, que sea biodegradable, que tenga esta vida, que sea de este material, etcétera, etcétera. Bien, y tenemos entonces el estudio de caso 1, que es, ¿han escuchado el término de la cuna a la cuna? ¿Han leído? De la cuna a la cuna. No. Exacto. Nosotros hemos escuchado siempre... No, profesora, no he escuchado eso. Exacto. Siempre hemos escuchado el término de la cuna a la tumba. ¿Se acuerdan? Que ese precisamente es el proceso lineal. Esa es la producción lineal, pero esto cambia en la economía circular y entonces es de la cuna a la cuna. ¿Ya? Ahí yo les voy a poner un pequeño extracto en la introducción para que ustedes lean. Es importante que lean esto porque en esto está basado, hay mucha información, ¿verdad?, sobre los residuos y su impacto. Bien, tenemos la gestión de residuos industriales, porque es otro tipo de residuos, ¿ya? Los industriales, la minimización de los residuos, la gestión de aceites usados, los residuos de envases, residuos de construcción y de demolición, la gestión de pilas y acumuladores de residuos, aparatos eléctricos, y cómo está la situación en Panamá de esos residuos industriales, estadísticas. Y por supuesto, la gestión de estos residuos y desechos peligrosos, ¿verdad? Mercancía peligrosa en la empresa, en los centros de salud, tránsito de residuos peligrosos por el Canal de Panamá, que es un término también importante. La documentación y registro relativo a la gestión de mercancías peligrosas, cómo se documentan estos materiales. Y después nos vamos ya entonces al tratamiento y disposición final de los residuos. Viene entonces ya la parte operativa, que esto yo voy a tener que, porque son muchos temas, yo voy a ver cómo lo agrupo, esta gestión operativa, que es la recogida de los residuos, la transferencia, la frecuencia, la contenerización, o sea, los contenedores de los residuos. Después viene el reaprovechamiento, segregación y comercialización, ¿verdad? Que es la integración de todos los sistemas para el aprovechamiento y la comercialización de los residuos. El reuso, el reciclaje, la recolección selectiva en fuente, la comercialización. ¿Y cuál es la lista de empresas en Panamá por sector que reciben estos residuos? Tenemos un taller de estudio caso 2, ¿verdad? El marco legal, la legislación, aquí están todos los decretos, cómo funciona un relleno sanitario, ¿verdad? Y la economía circular. Viene entonces el estudio de caso 3 y el estudio de caso 4. Los estudios de caso lo que busca es que ustedes escojan, yo les voy a dar hay varios, y también varias tareas, en donde a ustedes se les va a dar una empresa hipotética, ya sea salones de belleza, ya sea fondas, ya sea talleres, en donde ustedes primero van a identificar los residuos, van a identificar los riesgos que tiene y cuál sería su manejo más apropiado entre ¿verdad? La separación y el reciclaje, y lo último que se busca es la disposición final. Y el proyecto final. El proyecto final, que es la propuesta de un plan de gestión de residuos en una empresa. Bien, entonces como son muchos temas, no sé si dejarles, aunque yo tengo que reagrupar todo esto porque si se fijan está por los días que pensábamos que íbamos a tener, pero lo que requiero ahora es que simplemente escojan los temas, ¿ya? Yo los voy a dejar en la plataforma y ustedes van a escoger los temas, ¿sí? ¿Sería uno por cada estudiante?
Sí, porque hay suficiente tema. ¿Hay suficiente? Yo creo que hay suficiente tema. ¿Cuántos temas? Sí, vamos a contarlo, ¿sí? Vamos a que me permita. Vamos a ver aquí. ¿Cómo los tengo? Vamos a ver aquí. 1, introducción. No sé si ustedes una vez quieren ir anotando quien quiere. Gestión de los urbanos. Esto es general. La responsabilidad extendida del productor, esto es una tarea general. Este no se cuenta. Las compras responsables, si es un tema. Este es un tema. El tema 4, gestión de residuos industriales. Eso lo voy a tomar yo, profesora. ¿Cuál? Las industriales. Sí, Dalis. Vamos acá de una vez, entonces. ¿Dalis qué? Robinson. Ok, Dalis Robinson. Seguimos. La gestión de los residuos, ¿verdad? Desechos peligrosos. Profe, Murillo. Ok, Noelis. Ajá. Bien, seguimos. Tenemos el tratamiento y disposición final de los residuos. Aquí está el manejo externo ya del sitio donde se generan, la recolección, los centros de acopio, las medidas de seguridad del centro de acopio, recolección. Podría ser yo, profesora. Ok, ¿nombre? Sobeida Quiroz. Tenemos, a ver, la gestión operativa de los residuos. Esto vamos a dejarlo de último, después yo me fijo. El reaprovechamiento, segregación, comercialización de residuos, que tiene que ver con el alcance, las limitaciones, el reuso, el reciclaje, la recolección selectiva en las fuentes. Comercialización de residuos principales, demandas en el mercado nacional, los compradores, los precios, estrategias para esa comercialización, ¿verdad? Porque uno de los puntos débiles que tenemos es que a lo mejor la población quiere reciclar, pero no hay un incentivo, no hay cómo yo reciba algún beneficio monetario o algún trueque, ¿verdad? Para que yo efectivamente pueda hacer esa segregación, ¿no? El marco legal, que a nadie le gusta, pero es el marco legal de toda la parte de... Profe, ¿yo puedo hacerla? Sí, ¿quién? ¿Usted? Ah, ok. ¿Cómo es? ¿Yelinet? Yanelit. Yanelit. ¿Sin H o con H? Sin H, Ruiz. Sin H. Belleza, gracias. Ok. Tenemos el relleno sanitario, cómo funciona. ¿Quién lo quiere? José Vargas. José Vargas. Después yo veo si lo hacen de a dos, si no me quedan más temas, ¿oyeron? Profesora, yo pido compras ¿Responsables? responsables, sí. Ok, déjeme subir acá. Profe, le habla Rafael Cobos, el de residuos urbanos, me interesaría tomarlo. Ok, voy para allá. Compras responsables tenemos a Miguel Forero. Ajá. Y recolección urbana, ¿no? Que me dijo peligrosos, transferencia, urbanos. ¿Es Rafael Cobos? Sí, señora, Rafael Cobos. Residuos urbanos. Ahí está. Ok, seguimos. La economía... Economía circular. Ok, economía circular, María Camila García Giral. García.
Sí, profe García. Oh, a ver, hay otro tema bien importante, el proceso de incineración. Este es un tema que en algunos países, ¿verdad? Están en pro, otros están en contra, pero hay que tocarlo porque es un proceso de tratamiento, ¿ya? ¿Cuáles serían las ventajas, desventajas de este proceso de incineración? Que de hecho en Panamá usted sabe que lo tenemos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿quiénes están sin tema? Estrada. Jorge Jiménez. Bueno, Jorge, entonces, ¿cómo quedamos? Vamos a ver los temas nuevamente. Si no dividimos, a ver... Pero ya podían ser 5 grupos. No, a ver, necesito uno, esta introducción de los residuos, que es la clasificación de los residuos. ¿Cuál Profe, es la el mío al 2, gestión de residuos urbanos. Ok. Ay, pero yo no le veo... Ah, pero es que son dos distintos. Son dos distintos. Ajá. Ajá. Ok, porque acá tiene que ver con... Déjame ver. Residuos. El último será. Ese, Uno el es la 7. gestión operativa y el otro es... Ajá, acá. Ok, la caracterización. Ok, entonces este es Jorge. Correcto. Sí, profe. Profesora Estrada, el último. Profesora. Dígame. Denme el último. ¿Incineración? Sí. Ok. ¿Va a ser 2 en 2, profesora? Sí, vamos a poner este ya de 2 en 2. A ver, ¿quién está aquí? Estrada, Marjorie Estrada y Jennifer Castillo. Profe, y el tema mío de economía circular, yo lo voy a trabajar con Lilia. Sí, usted. Ok. Sí, está bien. Mi nombre está mal escrito. ¿Quién está mal escrito? Mío, profe. Marjorie. Jennifer. ¿Es con una N? ¿Con Y? Ajá. Y una N y doble F. ¿Así? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Quién más me dijo? María Camila me había dicho economía circular con Lilia, ¿no? Con Lilia Pinzón. ¿Quién más se me queda? Noris Cerrut. Noris. Bueno, Noris puede quedarse con esto. Reaprovechamiento y no sé si con otra persona. Con Jorge. Jorge, ¿qué tema tiene Jorge? No, ya Jorge entró. Ah, Bueno, no, yo creo que ya. quedo yo por ahí, profesora. Ah, está ahí. El tema 1 no lo han tomado. ¿O sí? No, A ver. falta el 1 y el 2, creo. Ah, falta el 1. No sé si van. No. Yo voy en el 1 también, si se puede. ¿Quién va? Donald. Donald. Ok, Donald Tejada. Bien, ¿quién me queda? Noris Iván. Hay un tema. Me queda el reaprovechamiento, en donde aquí tiene que buscar las limitaciones, el reuso, la comercialización y esas listas de empresas en Panamá por sector que reciben, ¿verdad? Todos estos puntos de reciclaje. Ese es el único tema que queda, profesora. Sí. Lo que puedo hacer es el relleno sanitario, que es bastante extenso, tiene la valorización energética. Y yo no sé si podemos, por lo menos que este tema sea uno, pero que lo tomen dos, tomando en cuenta que la valorización energética, todo esto acá lo tome una persona.
O sea, hablando de la valorización energética. El tema como valorización. ¿Quién quiere ese tema? ¿Quién falta? Nada más quedo yo. Nori Cerrut. Ah, Nori y personas. Falta Nori Cerrut. Yo Bueno, no tengo entonces tema, ya. profesora. Bueno, ya. O tienen el de valorización energética de todo lo que es de residuos sólidos, eso lo pueden tener completo. Y queda este tema de reaprovechamiento, segregación, comercialización de residuos. Así que decídanse. Bueno, sí. Bueno, póngame cualquier... son los temas que quedan, profesora. Somos dos estudiantes. Okay. Sí, estamos, profesora. Iván Escudero, reaprovechamiento. Y, ¿qué voy a hacer aquí con este de valorización? A ver, José, usted va a tomar el tema de relleno y va a excluir el tema de valorización. Sí, ¿Ok? ok. Y esto lo va a tomar Noris, ¿no? Sí, mi amor. Listo. ¿Ya? Ahora sí, todos tienen tema. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que reagrupar. Sin embargo, ya para el miércoles, es Donald, ¿verdad? Y Jorge. Donald y Jorge para el miércoles. Y la tarea del glosario, ¿verdad? Va a ser entonces, yo voy a dejar la tarea del glosario y la tarea de otro que tengo ya prevista para el lunes, y así tienen el viernes para hacer, tienen todos el jueves, viernes, sábado, domingo para hacer las tareas. ¿Les parece? Igual yo lo voy a colgar en la plataforma, ahora tengo que reagrupar todo esto, todos los días que habíamos quedado. ¿Preguntas sobre esto? Como siempre les digo, las presentaciones no sean tan largas, no me pongan 30 diapositivas, que no es la idea, ¿verdad? La idea es colocar lo principal para hacer entonces después un debate y un acompañamiento pues de ideas, ¿no? Debate. Bien, yo creo, déjame guardar esto. Y esto lo voy a subir con nombres. Va a cambiar un poco porque les voy a cambiar las fechas y eso, pero se van a mantener los temas. Ok. Bien, entonces déjenme compartirle, ya que están acá. Si no hay más preguntas. Bien, ¿qué tienen que hacer con las presentaciones? Recuerden entonces que en la semana, en el día, tienen que subir la presentación en PPT. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profe. La subimos a la plataforma. A la plataforma, exacto. Okay. Exacto. Bien, entonces, ¿puedo compartir pantalla? Sí, voy a compartir pantalla. Sí, profesora, usted está anfitriona, así que... Sí, ya. Bien, vamos entonces a darle un breve pantallazo solamente de cuál es la situación a nivel mundial en cuanto a residuos, en qué situación estamos y qué es lo que se espera tanto a nivel internacional pues como a nivel mundial. ¿Ya? Bien, pues a nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos, ¿verdad? De residuos y de desechos porque ya están en la calle cada año,
lo que podría llenar más o menos 800.000 piscinas olímpicas. Eso es lo que tenemos ahora a nivel mundial. El informe del Banco Mundial, pues también reporta que crecerán un 70%, ¿verdad?, de esa cantidad de residuos en el año 2050, a menos que no se adopten, pues, medidas urgentes. Ahora, toda esta proyección, lógicamente, no se hizo cuando teníamos lo que tenemos hoy, que es el COVID-19. Sin embargo, esto inclusive yo creo que hasta no se escapa de la realidad, porque ahora se están produciendo otro tipo de residuos. Porque todas estas mascarillas, todo este equipo de protección personal sanitario desechable, ¿verdad? También van a ocupar una gran cantidad, ¿verdad?, de residuos. Yo no sé si ustedes pues me pueden decir qué otro tipo de residuos nuevos se van a generar que no pudiesen estar considerados en ese 70% que habla el Banco Mundial. Aparte de los que genera el hospital. Sí, que otros nuevos, que ustedes, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Que ustedes dicen, wow, ahora con la pandemia, Bueno, yo estuve leyendo una noticia de tipo ambiental que estaba diciendo que hay países que utilizaban las bolsas estas reutilizables, las que estamos usando nosotros, y que han vuelto a utilizar las desechables para así evitar un poco la propagación del virus. Entonces, esto lo que hace es que hay un retroceso y se está generando hasta más desechos, pues. Y también la utilización de cosas como cubiertos, vasos y este tipo de desechos se generan más. Es lo que estuve leyendo. No sé nosotros aquí en Panamá cómo estamos con respecto a eso, pero sí pienso que esto va a traer más basura. Okay. Profesora, las mascarillas. Los guantes. Sí. Las mascarillas y los guantes, exactamente, que no se encontraba dentro de ese tipo de residuos, ahora lo vamos a tener, ¿verdad? En el mar. Uf. No sé si, pues, no es nuevo, pero me imagino que sí ha cambiado en cantidad, que es el lavado con detergentes. Sobre todo, pues, no sé qué tanto se utilizan acá detergentes biodegradables o qué tipo de detergentes, que en los edificios, pues, como se hace más constante la limpieza de todo, pues, incrementa como esa cantidad de detergente que se usa por pH, por casa. No sé cómo estarán haciendo la limpieza dependiendo de los sectores. Habría que ver recordemos que estamos nosotros haciendo una sanitización en las calles y en los edificios, y habría que preguntarse qué tipo de productos se están utilizando, ¿ya? Porque todos esos productos van a las alcantarillas, ¿verdad? Y de las alcantarillas, pues, van a la planta de tratamiento en el mejor de los casos, y si no, pues, ¿a dónde van? Pues a los ríos, ¿cierto? Profesora, otro tema importante es el que antes de toda la cuestión de la pandemia se estaba tratando de hacer un programa de utilizar la mejor forma el agua. Entonces, porque ya por sí Panamá es uno de los países que en Centroamérica tiene el consumo per cápita más elevado. Entonces, ahora con esta implementación de lavados de manos frecuente, me ha tocado ver a muchas personas que, literal, abren la pluma, se están restregando la mano los 30 supuestos segundos, tienen la pluma y botando agua. Eso también es una parte crítica en la parte de recursos hídricos y del uso, el buen aprovechamiento de los mismos. Entonces, es algo que en muchos sectores no tienen agua y en otros lugares se desperdician de más. Ok. Profesora, a nivel industrial, el sanitizante que se está utilizando es amonio cuaternario. ¿Y qué significa eso? Explíqueme. Amonio cuaternario. Cuaternario es, por decirlo así, un herbicida, un bactericida que también inhibe virus
y se utiliza a nivel industrial para sanitizar todas aquellas máquinas que, bueno, anteriormente todos siempre se utilizaba, pero ahora, por decirlo así, se está utilizando con mayor frecuencia para garantizar que esto en el espacio como lo tiene el plan del Ministerio de Salud, que cada 2 horas se tiene que limpiar toda aquella superficie de alto tráfico, las perillas, las maniguetas, las escaleras, el tema de las mesas, en los pupitres, las computadoras, todo esto, y entonces yo no sé si es qué más grave, si lo que estamos viviendo como COVID o todo aquello que vendrá después de ello, toda la generación de estos residuos de desecho, del mal uso que se está utilizando con la mascarilla, el bombardeo que se tiene con todos estos químicos, pueda ocasionar otras consecuencias, pues una resistencia a otra X enfermedad. Así es, ese es uno, bueno, los investigadores, ¿verdad? Tendrán que hacer sus estudios y hacer sus conclusiones, porque efectivamente estamos disminuyendo en algunas cosas, porque sí es cierto que muchas industrias dejaron de producir o redujeron su producción a un tanto por ciento. Sin embargo, estamos incrementando en otro tipo, ¿verdad?, de acciones. Habría que preguntarle a Miguel, ¿cómo la planta de tratamiento, no sé si tienes información, cómo ha subido el volumen de agua, de agua servida, ¿verdad?, o de aguas negras a la planta? Si ha variado o no ha variado. Bueno, la planta antes de la pandemia ya estaba al límite. Ya estaba al límite, así que se mantiene en ese volumen. Lo que sí se hace es que se bajan las frecuencias de los bombeos para, digamos, no exceder y que la planta no se sobrepase. Aumento de volumen, así un número exacto o aproximado no tenemos, pero sí se ha tenido que tomar algunas previsiones porque hay mucha más gente lavando, limpiando, y todo eso llega a la planta. Así es. Ok. Bien. En el informe del Banco Mundial, entonces, se prevé que en el curso de los próximos 30 años, la generación de residuos a nivel mundial, impulsada sobre todo por esa urbanización y ese crecimiento de las poblaciones, pues aumentará, ya lo habíamos dicho, en 2010 millones de toneladas registradas, ¿verdad?, en 2016, y que va a aumentar a 3.400 millones. Estos países de ingreso alto, si bien representan el 16% de la población mundial, generarán más un tercio, que es el 34% de los desechos del mundo. Y ahí pues la región del Asia, que genera el 23% del total. O sea, Asia es uno de los grandes generadores. Y asimismo se espera que para ese 2050 las regiones de África, que son las que están más atrasadas, inclusive dupliquen, ¿verdad?, esa cantidad de residuos. Los plásticos. Y cuando hablamos de plásticos, yo creo que también va a haber un aumento en esa cantidad de residuos. Ya para en el año 2016 se generaban 242 millones de toneladas de desechos de plásticos, ¿verdad? El equivalente a 24 billones de botellas de plásticos, ¿verdad? 24 billones, estamos hablando de billones de plásticos, que es el peso de 3.4 millones de bayones azules, ¿verdad?, adultas. Imagínense la cantidad de desechos plásticos, y lastimosamente las mascarillas, los hisopados, o sea, todo este tipo de material parece que va a aumentar. Bien, ¿cuánta basura representa ese número? Bueno, tomemos el caso, y ahí lo decía, que tomamos el caso de los desechos plásticos que están llenando los océanos y constituyen el 90% de los detritos marinos. Y ahí pues se hablaba de que en el año 2016 se generaron 242 millones de toneladas, ¿verdad?, el equivalente a 24 millones de botellas de plásticos,
¿verdad? Y eso pues va a traer eso ya de por sí está trayendo un problema grave a la salud de la población y de los ecosistemas. Los países de ingreso medio alto y los de ingreso alto, ¿verdad? Que son los países más que todo pues desarrollados, proveen servicios casi universales de recolección de residuos, y más de la tercera parte de esos, de los desechos de los países de ingreso alto se recuperan a través del reciclado y el compostaje. O sea, ellos sí generan un nivel alto, sin embargo también tienen una recuperación y un reciclado, ¿verdad?, también alto. En los países de ingreso bajo se recogen alrededor del 48% de los desechos en las ciudades, pero solo ese 26% en las zonas rurales se recicla, tan solo el 4% a nivel nacional. O sea que en los países de ingreso medio alto la recolección es alta, pero también, ¿verdad?, se recicla, se composta, tiene un compostaje más alto, versus, ¿verdad?, los países de bajos ingresos en donde se recoge muy poco, el 48%, lo otro queda en la calle, y solamente se recicla ese 26%, y ni hablar de las zonas rurales, que solamente, ¿verdad?, el 4%. Entonces aquí ya hay una gráfica, ¿verdad? Todo esto generado por el Banco Interamericano, donde habla, ¿verdad?, de cuánto se genera anualmente en el mundo. Ya habíamos conversado esto, ¿verdad? Y los tipos de desechos generados a nivel, ¿verdad?, regional, como por ejemplo en Asia, cuántas son los millones de toneladas que se generan, 468 millones de toneladas, Europa y Asia Central 392, Asia Meridional 394, y es que se concentra también, ¿verdad?, una gran población, ¿verdad?, aquí. En América del Norte, 289 millones de toneladas, América Latina le sigue con 231, y África, ¿verdad?, casi, no genera pues mucho por la pobreza que existe en los países. La situación actual de Panamá, según pues datos recopilados de la UT, de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, oficialmente en el año 2014, que son cifras pues referentes, eran depositados anualmente 653.000 toneladas de residuos en relleno del Cerro Patacón, y alrededor de 1.800 toneladas diarias provenían solamente del distrito de Panamá. El relleno sanitario de Cerro Patacón recibe aproximadamente 2.000 toneladas al día, de los cuales 1.000 toneladas son de residuos sólidos domésticos provenientes del distrito de Panamá, 50 toneladas son de limpieza de calles, parques y jardines operativos de limpieza, residuos voluminosos y otros residuos también del distrito de Panamá. ¿Saben cuándo se creó el relleno sanitario? ¿Cuándo se inauguró el relleno sanitario Cerro Patacón? ¿En qué año se inauguró el relleno sanitario? Ni idea. Ni idea. Ok. El relleno sanitario de Cerro Patacón se inaugura en los años 80, si mal no me equivoco, 84. Y anteriormente se contaba, ustedes saben que en lo que es hoy pues Costa del Este, y pasa entonces a Cerro Patacón, o sea que tiene, ya el Cerro Patacón ha pasado por varias etapas, en donde en algún momento van a tener que buscar pues otro sitio. Cerro Patacón, si no me equivoco, era el relleno sanitario de las áreas revertidas, ¿no? Sí, pero era pequeñísima, era muy pequeña, porque todo se tiraba, era acá en Panamá Viejo. En Panamá Viejo, exactamente. Bien, el distrito de San Miguelito, ¿verdad?, genera 350 toneladas, 500 toneladas de la recolección y transporte de empresas privadas, de recepción de lodos de diferentes procedencias, de recepción de neumáticos y residuos hospitalarios. El último diagnóstico realizado por la Autoridad de Aseo, que fue en el 2017, indicó que el relleno de Cerro Patacón recibe diariamente 1.850 toneladas de residuos,
o 675.150 toneladas al año, ¿verdad? Estas son las cifras que nosotros debemos tratar de minimizar. O sea, nosotros todo lo que generamos, prácticamente el 70%, si no es más, va al relleno sanitario. Es muy poco lo que se segrega, lo que se recicla, lo que se reutiliza. A pesar de que hay esfuerzos e iniciativas de empresas privadas, ¿verdad? Y de algunas asociaciones. Pero aún así, la mayor cantidad o la gran cantidad de residuos que se genera, sobre todo a nivel del distrito de Panamá y de San Miguelito, es que todo va a la disposición y ahí entonces hay que buscar alternativas para ver cómo se hace, qué se hace, y de eso se trata la gestión integral. ¿Qué se hace para que el ciudadano segregue, separe, ¿verdad? Su basura en la casa, trate de reducir lo más que se pueda, y que se hagan compras responsables, incluyendo políticas, ¿verdad? Para que al país no entren materiales que no sean ni biodegradables ni sean amigables con el ambiente. Ojalá se pueda llegar entonces inclusive hasta esa legislación. Bien, aquí hay una gráfica, ¿verdad? De la generación de residuos sólidos urbanos o municipales en kilogramos por habitante por día en los países de Latinoamérica. Y efectivamente, así como el agua, así mismo es el residuo en Panamá. Panamá ocupa, miren, esta posición, ¿verdad? Más que El Salvador, Costa Rica, creo que Chile es el único que nos supera. Chile es el único que nos supera, pero Argentina, inclusive con una población menor, ¿verdad? Colombia con una población muchísimo mayor que nosotros, ¿verdad? Mira cómo están, y nosotros, ¿verdad? Estamos en 1.22. Sí, profe, pero son datos siempre como impactantes. Sí, claro que sí impactan. Esto es lo que se genera, ¿verdad? Porque tenemos una economía de inclusive de poner plata en el bolsillo para que compres. Sí, porque es que nosotros de aquí de Colombia, nosotros somos casi 50 millones, somos casi 10 veces la población de Panamá. Así es. Lo que pasa es que nosotros adoptamos mucho la cultura consumista de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, todo lo que, y de comprar, a ver, compramos mucho. Y disculpe, profesor, con el estudio de INECO que hicieron en el 2017 al relleno sanitario de Cerro Patacón, ya estamos a 1.36, si no me equivoco. 36. Así es. Nosotros vamos a llegar a, eso es demasiado. Y Colombia ya bajó hasta 0.48, si no me equivoco. Porque tienen una cultura de separación y de reciclaje extraordinaria. Porque los recicladores es un oficio. O sea, para ellos es un oficio. Colombia ha llegado a tal punto de que estas personas son respetados en las comunidades, tienen un oficio y son pagados. Aquí los recicladores que quisieron hacer algo en lo que se llama basura cero, pero no logró su cometido. ¿Ustedes han ido al relleno sanitario de Cerro Patacón? No. De lejito. He pasado, pero no. Yo he pasado, sí, también. Sí, bueno, en esta clase, era una gira obligada. Siempre. Ay, no, qué tristeza. Sí, es una ahora ni quieres. Porque ahí ustedes ven cómo efectivamente se hizo una galera para estos recicladores, pero, o sea, ellos igualmente no se protegen, no hay ningún tipo de bioseguridad, llegan todo tipo de material y ellos no son, están como muy, muy escondidos, no tienen una visibilidad de un aporte a la comunidad. Inclusive nosotros le llamamos los piedreros,
¿verdad? Que se les llama a ellos los pepinadores, cuando en realidad eso es un oficio en otros países como es el reciclador, el recogedor de la basura, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Y debería tener, ¿verdad?, una posición importante dentro de la comunidad. Yo Bien. fui, profesora, al relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá, y me hablaban cosas malas del relleno sanitario, y cuando yo fui como, pero esto está bien bonito. Para lo que está acá, ¿no? Después ellos vinieron, la gente que me hizo la visita allá, vinieron a Panamá y me pidieron que fuéramos al de Cerro Patacón, y yo les dije como que, bueno, lo puedo pasar por afuera, porque no tengo permiso como para entrar, ni conozco a nadie que me haga una visita. La cosa que cuando ellos lo vieron por fuera fue como que ya vámonos, ya, o sea, estaban como aterrorizados de las montañas de llantas y demás. Entonces, me dio demasiada risa. Así es. Pero bueno, acá tenemos, ¿verdad? Bueno, aquí es prácticamente lo mismo. Aquí tenemos kilogramos por habitante por día de residuos urbanos municipales generados, y nuevamente Panamá, ¿verdad?, tiene 1.6 y Guatemala 1.74. Y este es cómo está distribuida, ¿verdad?, cómo generamos nosotros nuestra basura, en donde la orgánica lógicamente es la mayor, ¿verdad? El vidrio pues también tiene una parte importante, y así está distribuida, ¿verdad? Los envases comprimidos, complejos, también tiene acá, ¿verdad? Pero los orgánicos siguen siendo, y los plásticos la mayor cantidad. Entonces, les hablaba que nosotros, la sociedad ha pasado por una evolución. Nosotros teníamos antes, estábamos basados en una economía lineal, y esa economía lineal nos decía producir, usar y tirar. Y lo que se quiere cambiar es esa economía circular, que es reducir, reutilizar, reparar y reciclar, imitando pues a la naturaleza, utilizando lo más que se pueda productos con material biodegradable. Entonces sale el concepto de la cuna a la cuna, y no de la cuna a la tumba, ¿verdad? Que ese es el concepto que teníamos antes, ¿no? Y este sería, ¿verdad? Este es el círculo que se habla de la gestión de residuos. Entre más corto esté, entre más cortito esté, ¿verdad?, es menos lo que se genera y menos lo que se impacta. Entre más corto esté el círculo, es lo mejor, ¿no? La persona usa el producto, lo mantiene y lo repara. Y ahí entonces no lo bota, ahí se mantiene el círculo. Está también, uso el producto, lo reutilizo y lo redistribuyo, ¿verdad? O sea que aquí hay ventas y productos, otros servicios. Lo reutilizo, lo puede reutilizar otra persona o lo puede redistribuir otra persona. Está en la parte entonces de reformar o remanufacturar, que es la recuperación entonces, que ya se abre entonces más el círculo. Y por último, y solamente por último, ¿verdad? Acá, bueno, reciclar y recuperar, que sería aquí la materia prima. Entonces, este es el círculo. Cuanto más pequeño, ¿verdad?, es el círculo, menor es el impacto y mayor el beneficio. Esa es la dinámica de la economía circular. Aquí está, materias primas que entran, se diseña, se produce, se reelabora, se distribuye, se consume, reutiliza, repara, ¿verdad? Se recoge, se recicla. Y solamente aquí, en este pequeño acá, ¿verdad?, es que se desecha. La idea es que sea reciclado para nuevamente entre en este, ¿verdad?, círculo. Entonces, no voy a hablar mucho de la economía circular, porque esto le toca a uno de ustedes, ¿verdad? Pero este concepto está incluido dentro de ese marco del desarrollo sostenible,
y puedes mantener el valor de los productos, los recursos y los materiales el mayor tiempo posible dentro de la economía, que no salga de ella, y con ello reducir la generación de residuos. Piensa más lejos que reusar, reducir y reciclar. Piensa en que basura es igual a comida. Elige solo materiales que puedan estar en ciclos cerrados, ¿verdad? Que desde su diseño se pueda entonces entrar nuevamente como materia prima al círculo. Reciclar, y entonces estos conceptos que ustedes también lo van a buscar en su, entrar en su glosario, reciclar, el upcycling y el downsizing. ¿Sí? Y no les voy a decir cuál es la diferencia, eso lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre reciclar, upcycle y downcycle? ¿Sí? Aquí está. Bien, ahora que ya sabes la diferencia de estos tres conceptos, puedes dar el siguiente paso, consumir conscientemente. ¿Ya? Y la idea es proponer medidas para que los consumidores, ¿verdad?, apliquen estos tres conceptos. No voy a entrar más en esto. Vamos entonces a... bueno, me queda solamente una aquí, ¿ves? El plan de gestión integral de residuos y el plan de gestión integral de desechos. Es un plan de gestión de residuos, es un documento que establece las condiciones y medios para llevar a cabo la gestión de residuos producidos en las diferentes actividades de cualquier empresa, ya sea de servicio, de producción industrial, etc. Y este documento es fundamental para que algunas empresas puedan iniciar su actividad debido al tipo de residuos que generan. Como les dije, este plan debe ser obligatorio para que cualquier empresa a la hora de iniciar operaciones sepa qué va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿verdad? Y dónde va, ¿verdad?, a disponer de sus residuos. Bien, no sé si tienen preguntas. Yo con esto termino. Bien. Entonces, creo que estamos claros con la metodología. Nosotros vamos a tener las clases virtuales. Miguel nos va a hacer el gran favor, pues, de hacernos la invitación. No sé si ustedes quieran quedar siempre a las 6 o 6:30. Son 2 horas, ¿verdad? 2 horas que vamos a estar siempre, ¿verdad?, en las clases virtuales, aparte del trabajo en la plataforma. Entonces, no sé si quieran entrar un poquito más tarde, como a las 6:30, o les funciona bien a las 6. Sí, sería, no sé, cómo ustedes lo ven, para ponernos de acuerdo. No sé, a mí me gustaría a las 6:30. 6:30. 6:30. 6:30. 6:30, profesora. Muy bien, Sí, porque queda un tiempito de llegar, no sé qué, 6:30. Entonces, La mayoría gana a 6:30. 6:30, ¿verdad? Me parece correcto. Ok, entonces, Miguel, vamos a quedar en que vamos a hacer la invitación entonces para el próximo miércoles, ¿verdad?, a las 6:30. Entonces, ¿qué tenemos para el miércoles desde ya? Para el miércoles tenemos las 2 presentaciones, ¿sí? Yo les voy a colocar la tarea del glosario, pero esa tarea del glosario lo vamos a discutir el día lunes, y una tarea que les voy a dejar, ¿ya? Pero los voy a subir desde ya para que ustedes vayan con la presentación mía, con la presentación de los que van a hablar el día miércoles, ya pueden integrar mucho más vocabulario y palabras, ¿verdad?, que ustedes quieran ingresar a su glosario. ¿Les parece? Sí. Profesor, una pregunta. Los que no aparecemos en la lista, no podemos no podemos tener acceso a lo que aparece en el Moodle, entonces Okay. no podemos bajar la información. ¿Qué podemos hacer con eso? Los que no aparecen, aunque tienen que aparecer, tienen que hacer eso esta semana. Por eso les digo, no los voy a hacer. La entrega de la tarea no es para el miércoles. Okay. La entrega de la tarea es para el lunes. Por lo cual yo les pido que ustedes esta semana hagan lo que tengan que hacer para ya estar incorporados en la plataforma. ¿Les parece? Vale, tendremos que contactar al profesor McPherson. Sí, McPherson. Sí. Vale, ok. Gracias. Tienen toda esta semana, igual ustedes con las presentaciones ya ustedes pueden ir armando en su Word, ¿verdad? Su glosario, ¿sí? Cosa que el lunes ya cuando ya se suba, bueno, ya ustedes lo pueden subir el día
lunes antes de las 6:30 de la tarde. ¿Alguna pregunta Vale, gracias. adicional? ¿No? No, profesor, todo claro. Bien, entonces como ustedes saben, la clase se trata de hacer lo más dinámica posible, porque es muy aburrido estar dando charlas, sumamente aburrido y sumamente cansón. Así que las charlas sean lo más llamativas posible, muchas cifras, muchas estadísticas, para que sea lo más amena posible. Y vamos a trabajar entonces con estudios de casos. ¿Ya? Con estudios de casos para que ustedes puedan entender realmente cómo clasificamos. Y vamos a ver si tenemos una dinámica ahí les voy a poner la dinámica que busquen materiales que se puedan reciclar y ver cómo hacemos una competencia de separación y de clasificación. Wow, super nice. Así que vayan buscando materiales como latas de soda, botellas plásticas, todo lo que puedan, papel, todo, que les vamos a tener una dinámica ya la próxima semana. Ok, Perfecto, listo. Listo, profesora, Nos gracias. vemos, chao. Hasta el Cuídense miércoles. mucho. Que tengan buenas Profesora, noches. buenas Hasta luego, noches. compañeros, si Buenas estén muy noches. bien, buenas noches. Buenas Buenas noches a noches. todos. Descansen.